Castillo fuerte es nuestro Dios, escudo siempre fiel. Y en la prueba y tempestad es firme su poder. Armado está el enemigo cruel, mas él caerá ante Jesús el Rey. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. En mis fuerzas yo no confiaré, o en vano lucharé, pues mi confianza está en aquel que reina con poder. Por mí pelea el soberano Dios, por siempre la victoria suya es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es. Confía en Dios, oh corazón, Él es fuerte para salvar. Confía en Dios, la roca es Él, tu refugio es castillo fuerte. Con esta canción que nos invita a confiar en el Señor, quiero darte la bienvenida a esta celebración dominical. Y también quiero invitarte para que leas conmigo en el Salmo 34, el salmo que va a encaminarnos en este tiempo de adoración y alabanza de este día. Salmo 34, versículos del 1 hasta el 8. Dice la palabra del Señor: bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden, jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen, a su lado está para librarlos. Prueben y vean que el Señor es bueno, dichosos los que en Él se refugian. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias este día. Gracias porque podemos reunirnos en tu nombre. Y podemos reunirnos en cualquier lugar donde nos encontramos hoy. Podemos reunirnos con familias, con personas con quienes vivimos, pero también podemos, aún a la distancia, unirnos con nuestro corazón
y con nuestro cariño y nuestro afecto para adorar juntos tu nombre y para ser expuestos a tu palabra. Invocamos tu presencia, Señor. Rogamos que te manifiestes con poder allí en medio de cada familia y de cada persona que hoy se une para exaltarte y para adorarte, oh Señor. También rogamos que al escuchar la predicación, que al compartir los testimonios, al cantar juntos estas canciones, tu nombre sea glorificado y nosotros seamos edificados. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, sean todos bienvenidos y vamos a cantar juntos. Vamos a decir que solo en Jesús está nuestra fe. Cantemos al Señor. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Solo en Jesús, Hijo de Dios,
Vamos a tener a continuación la oración de confesión. Y quisiera leer en el Salmo 34, que está dirigiendo la liturgia este día, el versículo número 18. Dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Pensando en este texto, quiero pedirte que te unas conmigo en esta oración delante del Señor. Dios, estamos ante ti humillando nuestros corazones, reconociendo que necesitamos cambios profundos en nuestro corazón para que nuestra confianza y nuestra seguridad siempre esté puesta en ti, Señor. Gracias por este salmo que nos recuerda que tú estás cerca, a los quebrantados de corazón y que salvas a los que están abatidos en su espíritu. Señor, nosotros tenemos que confesar delante de ti que muchas veces ignoramos o rechazamos la misericordia y la bondad tuya que se extiende para salvarnos y para sanarnos. Señor, que tantas veces menospreciamos tu obra entre nosotros y la misericordia que estás extendiendo. Venimos para reconocer que necesitamos mayor sensibilidad, mayor oído, mayor atención hacia ti, hacia lo que estás haciendo en medio nuestro, Señor. Venimos humillados delante de ti, reconociendo nuestra falta, nuestra necesidad y también aceptando tu mano que se extiende hacia nosotros. Ayúdanos, por favor, a recordar siempre que estás cercano a los quebrantados, como diría el salmista en su angustia y en su dolor, aún huyendo, viviendo tiempos de adversidad. Él reconoce que tú estás cercano a los quebrantados y que salvas a los de espíritu abatido. Ayúdanos a creer que así también ocurre para nosotros, que eres un Dios que sana y que salva. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Recibiré de ti el bien y el mal rechazaré, si sé que tú eres Señor, soberano y justo. ¿Cómo he de alabarte en bendición y olvidarte en el dolor, si sé que tienes el control de toda tu creación? He de creer en ti al tener y dudar en la escasez, si sé que tú eres siempre fiel y nunca cambias. ¿Cómo te de seguir en libertad y huir en la opresión, si sé que guardas para mí una eterna posesión? Bendito sea el nombre del Señor, en todo tiempo se haga tu perfecta voluntad en
Qué hermosa canción que nos recuerda que nuestro vivir es Cristo. Y vamos a tener a continuación un tiempo para pensar en la generosidad, en cuántas bendiciones hemos recibido del Señor y cómo podemos seguir por medio de nuestra generosidad, seguir edificando la iglesia y contribuyendo para que la iglesia siga haciendo la misión de anunciar a Cristo y servir a las personas. Vamos a tener este tiempo para los diezmos, las ofrendas, y bueno, uno de los hermanos del comité administrativo de la iglesia nos dirige en esta parte. Muy buenos días, hermanos. Es un gozo para mí poder compartir con ustedes hoy este tiempo en el que adoramos y damos gracias a Dios por su cuidado, por su fidelidad, por su bondad, porque nos ha guardado durante todo este tiempo y porque ha provisto para nosotros, para nuestras familias, para nuestra iglesia. Quiero leerles, según el Salmo que nos dirige en la liturgia del día de hoy, los versículos 6 y 7 que dicen así: Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a los que le temen. A su lado está para librarlos. Y es para nosotros motivo de gratitud al Señor saber que está a nuestro lado, que no nos abandona, que siempre, cada día, está alrededor nuestro y de nuestras familias. Por eso les invito para que oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra nos recuerda la seguridad que tenemos en tus promesas, Padre. Gracias porque sabemos que aún en este tiempo de angustia para quienes no te conocen, nosotros tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros, que tú guardas, Señor, nuestras vidas, nuestras familias, que provees para cada uno de nosotros. Ponemos delante de ti, Señor, en este tiempo, la economía de cada familia, las empresas de cada uno de los hermanos que están atravesando dificultades por la pandemia, Señor. Confiamos, Señor, en que deseas tú, dando la provisión necesaria para cada uno de los hogares, la provisión necesaria para tu iglesia, Padre Santo, para que tu reino siga siendo extendido y tu nombre sea exaltado y glorificado por cada uno de nosotros y todos aquellos a quienes conocemos, que puedan ver, Señor, en nosotros tu gracia sobreabundante, Señor, y el cuidado que tienes sobre nosotros. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Hermanos, en gratitud a este cuidado que el Señor nos da, no debe ser otra nuestra respuesta, sino adorarle también desde nuestras finanzas. Por eso les invito a que sigan amorosamente y con un corazón generoso enviando sus ofrendas y sus diezmos a la cuenta de la iglesia que pueden observar en pantalla. El Señor les bendiga y les guarde. Desde la eternidad, por tu
Bueno, ya estamos a más de 2 meses en este aislamiento preventivo. Gracias al Señor por este tiempo, tantas cosas que nos ha enseñado nuestro Señor en este tiempo. Y también hemos aprendido estas nuevas formas de comunicación, de compañerismo, mantenernos juntos de alguna manera. Vamos a tener estos dos elementos hoy en nuestra celebración. Vamos a cantar esta otra canción con los jóvenes de nuestra iglesia y vamos a adorar al Señor. Y también vamos a tener un grupo de los hermanos que saludan y que nos recuerdan esta fraternidad y este amor cristiano como iglesia. Mares rugen y se calman al sonido de tu voz. Se estremece toda la tierra, tú jamás te moverás. Nada es imposible para ti, quieto estaré y sabré que tú eres Dios fuerte y poderoso con nosotros, por nosotros estás. Dios, cuando todo falla, mi esperanza está en ti.
Buenos días, iglesia. Somos la familia Blandón Saldarriaga. Mi nombre es Gilberto Blandón. La alcaldía Saldarriaga. En este tiempo de aislamiento hemos estado más conectados con la palabra, leyéndola. Nos ha dedicado también mucho los devocionales. También los días domingos, donde el pastor nos da la enseñanza a través del Face, y es una bendición estar siempre con nuestros hermanos, donde nos han llamado y hemos estado con ellos conectados, también con mis hijas acá, que nos dan palabra, y gracias a Dios yo he sido una ayuda para mi esposa en el hogar. Muy contenta porque he sentido la presencia del Señor a través de él como esposo y como compañero, y muy halagada con mis hijas también, porque ellas también oran por nosotros. De la iglesia recibo muchas llamadas, mis pastores también están pendientes de nosotros. Dios nos ha sostenido a través de nuestras oraciones, con nuestros momentos, en nuestra cena y con la salud primero que todo. Gracias a Dios, porque hasta aquí nos ha guardado de enfermedades. Muchas gracias, iglesia. Iglesia, los queremos mucho. Dios los bendiga y los amamos mucho. Soy Humberto Chávez. Buenos días, hermanos, soy Carmen Vargas de Chávez. En este tiempo de la cuarentena, el Señor nos ha hablado a nuestros corazones, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro proveedor. Le damos gracias al Señor porque en ningún momento en esta cuarentena nos ha faltado su bendición, su amor y su misericordia. El Señor nos ha hablado mostrándonos su fidelidad, su amor y su misericordia para con nosotros y todos los de nuestro hogar. Damos gracias a Él y seguimos teniendo nuestra fe puesta únicamente en Él. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy bien en esta reunión del adulto mayor. Yo los saludo en el nombre de Jesús, que estén bendecidos. Yo también estoy muy bendecida. El Señor dice en su palabra que Él aún allá, más allá de las canas, Él nos cuidará. Entonces adelante con esta cuarentena, que el Señor nos guíe. Saludos a todos. En esta tarde yo quiero que estemos muy bendecidos por el Señor, y muchas bendiciones hasta que los vuelva a ver. Buenos días, amados hermanos. Para contarles cómo me ha ido en esta cuarentena, me vine a pasear donde mi hijo un fin de semana, me cogió acá, pero ha sido de bendición. He estado muy feliz porque he disfrutado del nieto, he tenido muy buena acogida. ¿Y cómo me ha ido en mi vida espiritual? Les cuento que nunca me había leído el libro de Crónicas porque me parecía un libro muy cansón, y ahora he tenido la oportunidad de leerlo, y lo más grandioso es que en Devocional en Casa han estado siguiendo también la lectura de la Biblia, y esto me ha ayudado mucho para entender el libro de Crónicas y darme cuenta que Dios ya tenía un plan para la llegada de su hijo. Entonces, entender y poderse dar cuenta de todas estas cosas y descubrir muchas cosas ha sido genial para mí, y ha sido un aprendizaje increíble. Y aún con esta criatura he aprendido mucho, cosas que yo creí que ya había olvidado, las he vuelto a recordar y se las voy a enseñar a mi niño para que sea un verdadero hijo de Dios. Gracias al Señor por nuestros hermanos, adultos mayores de nuestra amada iglesia. Bueno, en este momento quiero recordar algunas cosas que tenemos esta semana para ustedes, para la iglesia. Recuerden que ya inició este grupito el curso de bautismo. Si aún no has dado este paso de obediencia del bautismo, todavía puedes ponerte en contacto con el pastor Cristian Peña y él te va a indicar todo este proceso y el acompañamiento en estos encuentros para entender mejor de qué se trata este paso del bautismo. También recordarles que sigue viva la campaña de Una mano por tus hermanos.
Esta es una estrategia de ayuda, de contribución para muchas familias que están viviendo tiempos difíciles en su economía y poder suplir como hermanos una canasta básica, unos recursos básicos para la subsistencia. Estos días es una expresión bonita de la comunión, de la fe, del testimonio, del servicio. Entonces todavía puedes unirte a esta campaña. También contarles que todos los viernes tenemos nuestro encuentro de jóvenes a las 7. Por 9 viernes hemos estado transmitiendo una serie que se ha llamado Fe en tiempos de crisis, y cada viernes hemos abordado un tema de mucha pertinencia, de mucho interés durante esta cuarentena. Pero este viernes va a ser especial porque vamos a tener un resumen de todos esos viernes, así es que te animamos para que te conectes este viernes con nosotros a las 7. Y a las 7:50 tenemos una conexión, un grupo de reunión en videoconferencia por Zoom, y es una oportunidad hermosa para vernos, hacer un poco de retroalimentación, profundizar algo. Es un tiempo muy bonito, así es que también te enviaremos el link para participar en esta reunión. Bueno, y así te animo para que esta semana te mantengas conectadito y unido. Recuerda nuestros devocionales en casa, el tiempo de oración el miércoles a las 6:30, el chat de oración, ora por los hermanos o solicita oración, y nos mantenemos conectados así. Que el Señor te bendiga. Vamos a tener a continuación la oración pastoral con el pastor Diego Cardona, e inmediatamente después la predicación de la palabra del Señor con el pastor Cristian Peña. Cada semana para nosotros es muy importante tener un tiempo especial como congregación para orar juntos al Señor. La Biblia habla de la oración individual, pero también de la oración comunitaria. El pueblo de Dios es usado por Dios para que en tiempos especiales se unan en oración, en búsqueda de Dios, y respondan al llamado de su Señor, que usa sus oraciones para glorificarse. Dios va a poner en tu boca y en mi boca, como iglesia de Cristo, peticiones especiales para el pueblo de Dios. En el Salmo 34 que estamos meditando en nuestra celebración de hoy, en el verso número 19, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo libra de todas ellas. Una promesa del Señor: seremos librados de todas las angustias. Algunas de ellas nos acompañarán por un tiempo, algunas quizás nos acompañarán por toda la vida, pero nuestra relación con Cristo es tal que Él nos asegura que nos llevará a puerto seguro, y después en la eternidad toda tristeza, toda lágrima, todo dolor se acabará. Clamamos al Señor que las angustias temporales sean eso, temporales, y podamos ver liberación, sanidad, bendición, prosperidad en la vida de todos nosotros. Cuando el texto usa la palabra aflicción, quiero especialmente orar por la aflicción en la que estamos todos. Este confinamiento, esta reclusión en casa que nos han informado las autoridades que se va a postergar un poco más de lo que pensábamos, por supuesto, en principio, y que cada vez se hace difícil de llevar la disciplina de los niños en la casa, que no van a la escuela y hay que acompañarlos en las tareas, las relaciones interpersonales, la estrechez financiera, tantas cosas. Unámonos al Señor, que esté presente con nosotros, que nos acompañe, nos consuele, nos libre de toda aflicción. Oremos juntos al Señor. Padre, como iglesia, comunidad cristiana, el redil del estadio, nos unimos para clamarte a ti. En esta palabra tú nos haces esta promesa extraordinaria, que nos librarás de todas las aflicciones. Somos justos, de acuerdo a cómo nos describe este pasaje, no por nuestra justicia, sino por la justicia de Jesucristo, que ha sido puesta por nosotros como un hecho extraordinario de gracia por medio de la fe. Te alabamos y te bendecimos y pedimos que nos acompañes en este tiempo pesado y difícil, cuando los días y las semanas van pasando y nos sentimos cada vez más incómodos en el encierro y en la dificultad. Ven, Señor, y está con nosotros, está en cada hogar de la congregación, acompaña cada relación, cada ejercicio de paternidad y de maternidad, acompaña a los matrimonios, bendícenos, fórmanos, danos
paz y esperanza. Ayúdanos a refugiarnos en el conocimiento de quién eres tú. Te adoramos y te bendecimos. Pedimos que escuches nuestra oración como iglesia, especialmente por los que sufren más, los que tienen escasez de recursos financieros, los que tienen lugares muy pequeños y se sienten mucho más atrapados en este tiempo de confinamiento, aquellos que están distantes de seres queridos y por supuesto todos los que están enfermos. Pedimos especial bendición, protección sobre nuestra congregación. Juntos oramos los unos por los otros, así en el nombre poderoso de Jesús. También te pedimos que como iglesia nos sigas moviendo a través del chat comunitario, de todas las otras actividades que realizamos para orar por la paz y la bendición de este mundo, especialmente orar que en medio de la prueba tu mano compasiva esté presente y también, Señor, que tu mano sea extendida de manera especial y extraordinaria para todos aquellos que sufren, para tantas familias, mostrándoles que la única esperanza de vida eres tú, Señor, y que vengan más y más personas a conocer al Señor Jesucristo como su Redentor, su Salvador. Te lo pedimos, Padre, por el poder del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un saludo para todos, muy especial esta mañana donde adoramos al Señor y nos reunimos para pedirle al Señor que Él sea hablándonos a través de su palabra, de su escritura, que es lo que más nos surge a todos nosotros. Quiero invitarte en esta mañana para que abras tu Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 15. Ya estamos llegando a esta parte casi final del libro de Crónicas, donde hablamos acerca de los reyes. Ha sido unas historias muy interesantes, de mucho aprendizaje, muchas lecciones también nos ha traído el Señor a través de esas historias. Pero quiero leer el capítulo 15 de Crónicas para hablar en esta mañana acerca de uno de estos reyes, el rey Asa. Así que te invito para que juntos leamos esta porción de la palabra y meditemos en ella hoy. Dice la palabra del Señor. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y éste salió al encuentro de Asa y le dijo: Asa, y gente de Judá y de Benjamín, escúchenme. El Señor estará con ustedes, siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Por mucho tiempo Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin instrucción, pues no había sacerdote que le enseñara. Pero cuando en su tribulación se volvieron al Señor, Dios de Israel, y lo buscaron, Él les permitió que lo hallaran. En aquellos tiempos no había seguridad para ningún viajero, sino que los habitantes de todos los países sufrían grandes calamidades. Las naciones y las ciudades se destrozaban unas a otras, porque Dios las castigaba con toda clase de calamidades. Pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia, porque sus obras serán recompensadas. Cuando Asa oyó este mensaje del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó a eliminar los detestables ídolos que había en todo el territorio de Judá y Benjamín y en las ciudades que había conquistado en los montes de Efraín. Además, restauró el altar del Señor que estaba frente del atrio del templo del Señor. Después convocó a los habitantes de Judá y de Benjamín, como también a los de Efraín, Manasés y Simeón, que vivían entre ellos, pues muchos israelitas se habían unido a Asa al ver que el Señor su Dios estaba con él. Se reunieron en Jerusalén en el mes tercero del año 15 del reinado de Asa. Ese día ofrecieron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían tomado. Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Al que no buscara al Señor, Dios de Israel, se le castigaría con la muerte, fuera grande o pequeño, hombre o mujer. Así lo juraron ante el Señor, a voz en cuello y en medio de gritos y toques de trompetas y de cuernos. Todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera, y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz
con las naciones vecinas. Además, el rey Asa destituyó a su abuela Macá de su puesto como reina madre, porque ella había hecho una estatua escandalosa, imagen de la diosa Aserá. Asa derribó la imagen, la redujo a polvo y la quemó en el arroyo de Cedrón. Aunque no quitó Israel los santuarios paganos, Asa se mantuvo siempre fiel al Señor y llevó al templo de Dios el oro, la plata y los utensilios que él y su padre habían consagrado. Durante los primeros 35 años del reinado de Asa no hubo guerra. Bueno, quiero invitarte para que oremos en este momento y pongamos delante del Señor esta porción, este tiempo, que Él sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Bendito Señor, estamos agradecidos contigo. Tú eres tan fiel en transmitirnos tu palabra. Nosotros necesitamos ser llamados por ti en lo profundo de nuestro corazón. Necesitamos urgentemente, Padre, escuchar tu voz para que vengas a cambiarnos y a transformarnos. Te pedimos, Padre, por favor, que tú nos bendigas y que ese sea un tiempo para encontrarnos contigo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, muy bien. Estamos estudiando el libro de Crónicas. Ya estamos llegando casi a la mitad de este libro y en los próximos días culminaremos esta historia por los reyes. Pero este rey Asa que estamos leyendo en estos momentos, se nos cuenta su historia del capítulo 14 al capítulo 16. Noten que mucho más amplio lo que se nos habla en el libro de Reyes. En Reyes solamente es una porción corta, algo muy general, pero en esta oportunidad el autor de Crónicas nos amplía mucho más acerca de la vida de este rey. Recordemos que había una división en el pueblo de Israel. Luego de que Salomón había ejercido su reinado, luego su hijo Roboam, cuando él estaba ejerciendo liderazgo sobre la nación, se dividió. Se dividió en dos, en el reino del norte y en el reino del sur. Esto es muy importante entenderlo para quienes todavía no han estado leyendo o no están muy cercanos a la historia que estamos meditando. Para otros quizás sea una oportunidad de recordar y afianzar estos temas tan importantes. Pero la historia de Crónicas se centra en la historia de los reyes de Judá. Y eso muestra el propósito de este libro, que quiere ilustrarnos que del trono de David vendría el rey verdadero. Y cómo Dios había cuidado y protegido a un remanente, cómo Dios había protegido a el linaje, a los descendientes de David, para asegurar que no faltara rey en su trono y para asegurar que un día vendría Cristo Jesús como rey para sentarse en ese lugar y ejercer dominio y autoridad por siempre. Así que nos encontramos con esta historia, pero es muy importante porque en el capítulo 14 tenemos toda una descripción de Asa, a modo general, de cómo él llegó al reino para buscar al Señor, para buscar el consejo de Dios. Y muestran que al principio de su reinado él comenzó a destruir estatuas que la gente adoraba como idolatría. Y eso mostraba el compromiso del rey. Hay una historia fascinante en el capítulo 14 que nos habla acerca de cómo el rey fue librado en una batalla frente a otro ejército, un ejército de 1 millón de personas. Y este rey solamente tenía 300,000, pero Asa dice que clamó al Señor, depositó su confianza en Él y Dios le dio la victoria. Todo el contraste lo tenemos en el capítulo 16, donde Asa nos va a mostrar que hacia el final de su vida, él dejó de buscar al Señor, dejó de insistir, de persistir en esa búsqueda. Así que en la mitad tenemos este capítulo, el capítulo 15, que uno piensa, bueno, ¿cómo es que el Señor viene para hablarle a este rey, hacerle esta mención, luego de que este rey ha tenido una victoria importante y que nos muestra que estaba buscando al Señor? Creo que es importante mencionar aquí para recordar a todos nosotros, una vez más, para aquellos que quizá por primera vez nos están viendo o estás apreciando esta predicación y no has tenido todo el contexto, es importante mencionar lo siguiente, que en esta oportunidad
Dios estaba hablando a este pueblo en particular, al rey Asa y a su pueblo, pero que también Dios estaba hablando al pueblo a quien se había escrito este libro, que era aquellos que habían regresado del exilio a Jerusalén. Se encontraban ahí regresando luego de 70 años de estar en el cautiverio, de ser disciplinados fuertemente por el Señor a manos de los babilonios. Y ellos ahora estaban regresando. Estaba pensando acerca de la fragilidad y de la necesidad de que Dios hable una y otra vez a nuestro corazón. Porque uno se pregunta, ¿por qué el autor coloca este texto aquí? Si Asa era un hombre que estaba buscando al Señor, si el pueblo parece estaba buscando al Señor, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Por qué Dios hace este llamado tan contundente a la vida del rey, a la vida del pueblo? Y eso nos hace pensar también en nosotros, en nuestra necesidad. La necesidad nuestra de que se nos hable una y otra vez acerca de este llamado que Dios nos hace. De cómo el Señor viene a nuestra vida para insistirnos una y otra vez. Y eso es necesario por una razón. Porque así como el pueblo de Israel, nosotros somos tendientes o tendemos a alejarnos del Señor. Tendemos a olvidarnos de su palabra. Tendemos a seguir en nuestra propia vida. Y es necesario que el Señor venga a hablarnos una y otra vez. Quizá como nos sucede a muchos de nosotros que somos padres de familia con nuestros hijos, que tenemos que insistirles una y otra vez en diferentes áreas de su vida. Y aunque ellos ya lo saben, nosotros tenemos que decírselo nuevamente, porque sabemos que ellos con facilidad van a olvidarlo y van a volver a su error, en este caso al pecado, que era lo que vivía el pueblo de Israel. Así que mira, ante esta tendencia de volver una y otra vez a los mismos errores y al pecado nuestro, Dios nos hace un llamado al corazón por medio de su palabra, a buscarlo de todo corazón para ser transformados profundamente por Él, por medio de su preciosa gracia, para la gloria de Dios Padre. Así que yo quiero hablar de esto, un llamado al corazón, porque esto es lo que tenemos en este pasaje. Cómo Dios le hace un llamado al pueblo, cómo ese llamado se vuelve un llamado para el pueblo también que está regresando del exilio, pero además cómo ese llamado es hoy para tu vida y para mi vida en este tiempo. Y quiero pensar en lo siguiente, este llamado se compone de tres aspectos. Lo primero, el medio que Dios usa para este llamado. En segundo lugar, el contenido de ese llamado. Y en tercer lugar, el propósito del llamado. Así que en primer lugar, el medio que Dios usa para este llamado, que es nada más y nada menos que la palabra de Dios en primer lugar. Yo quiero invitarte a mirar el versículo 1, porque quizá a veces leemos este verso y pasamos derecho a lo que continúa diciéndonos el autor. Pero mira este dato tan importante. El Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y este salió al encuentro de Asa y le dijo. Quiero detenerme aquí un momento, no por mucho tiempo, pero quiero llamar la atención sobre este hecho. La presencia de Azarías. El Espíritu Santo dice que el Espíritu vino sobre Azarías. Y cuando uno piensa en los profetas en este tiempo del Antiguo Testamento, los profetas significaban algo para los reyes y para el pueblo de Israel. Significaba que había palabra de Dios. Siempre que los profetas enviados por Dios estaban puestos en medio del rey, estaban puestos en medio del pueblo, eso aseguraba que Dios estaba hablando. Estos eran hombres que Dios asignaba para llevar su mensaje a sus hijos, al pueblo. Esta expresión de el Espíritu Santo vino sobre Azarías, una expresión que también encontramos en varias partes. Recuerden, por ejemplo, cuando dice acerca de Sansón, que el Espíritu vino sobre Sansón y éste mató a un león. Y hacia el final de su vida, cuando él derribó las columnas de aquel templo y murieron tanta gente en ese día, dice que el Espíritu vino sobre Sansón para tal obra. Esto nos hace referencia de que Dios venía por medio de su Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para facultar, para encomendar a una tarea en especial a estos hombres, estas mujeres que llevaban el mensaje de parte de Dios.
Así que es muy importante porque ellos aseguraban palabra de Dios. Y yo quiero mencionar esto aquí, comenzando este sermón, porque me parece que es sumamente importante para entender lo que va a venir. Yo quiero mostrar lo siguiente, que es por medio del profeta Azarías que Dios trae un mensaje, que Dios usa su palabra para comunicarse con el pueblo. Y nota esto, dice que Azarías le salió al encuentro a Asa. Dios toma la iniciativa de salirle al encuentro por medio de su profeta. Y Dios usa su palabra para hablarle al profeta. Estas dos palabras, iniciativa de Dios para hablarle lo que Él quería comunicarle a su pueblo. Muy importante esto de la iniciativa de Dios, querido hermano y amigo que nos escuchas en este momento, porque el hecho de que Dios se ha acercado, el hecho que Dios interviene en la historia, el hecho de que el profeta es quien sale al encuentro de este rey para traer un mensaje de parte de Dios, es algo que creo que debe cautivar profundamente nuestras vidas y debe admirarnos y llevarnos directamente a Dios mismo, porque debe emocionarnos esto de que el Señor, de que Él toma la iniciativa para salirle al encuentro a este rey y comunicarle su palabra. Esto lo tenemos en varias historias de la Biblia, en el Antiguo Testamento que hemos estado leyendo. Por ejemplo, en Abraham, Dios le sale al encuentro a Abraham y le habla. Dios le sale al encuentro a Isaac, a Jacob y les habla. También recuerden cómo le habla a Moisés en aquel encuentro tan bello en la zarza ardiente. Es Dios quien sale al encuentro, quien sale Él a hablarle a sus hijos. Esto es muy, muy importante. Y quiero recalcar esto aquí porque nos va a permitir entender mucho mejor este llamado que Dios hace al corazón. Que el medio que Dios usa es su palabra que es creadora, cuando leemos en Génesis 1 que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra, que Dios formó a su pueblo por medio de su palabra cuando dice que Él los llamó para que fueran su pueblo, que Dios guió a los suyos, a sus hijos, a sus hombres que Él había escogido, a sus planes y a sus propósitos por medio de su palabra, que Dios se dio a conocer por medio de su palabra. Eso nos contrasta con el versículo 3 que hace mención de que hubo un tiempo en el cual Israel estuvo con sacerdotes, noten esa expresión, pero no había sacerdotes que le enseñaran. No había instrucción de parte del Señor. Eso muestra el contraste tan marcado en este punto, de que Dios usa su palabra para llamarnos, para comunicarnos su mensaje. Queridos, no hay otro lugar donde tú y yo podamos escuchar con mayor seguridad la voz de nuestro Señor, que es a través de su palabra. El Nuevo Testamento en Hebreos nos dice el autor de Hebreos que el Señor en tiempo atrás nos habló por medio de los profetas, está refiriéndose a estas épocas que estamos leyendo, pero que ahora nos ha hablado por medio de Cristo Jesús, por medio de su palabra que ha sido revelada y que ha sido puesta aquí en la Escritura. Ese es el lugar donde tú y yo nos encontramos con Dios, y es lo que Dios ha hecho, salirnos al encuentro. Él ha tenido esta iniciativa. Así que quiero preguntarte aquí solamente lo siguiente: ¿cómo consideras tú la palabra del Señor? ¿La ves tú como el bien mayor para tu vida? ¿Notas tú la trascendencia de esto de que Dios ha salido al encuentro de tu vida y de la mía para hablarnos por medio de su palabra? Que eso es tan maravilloso y que nos pone frente a esta pregunta: ¿cómo tú y yo consideramos la palabra del Señor? Bueno, pero eso lo veremos más adelante cuando leamos los libros de Esdras y de Nehemías. Pero quiero ir al segundo lugar, al segundo punto acerca de este llamado al corazón. Primero vimos el medio, que es la palabra, pero ahora quiero hablar acerca del contenido, porque es evidente que hay un contenido en este llamado, y es precisamente qué es lo que Dios le dice a este rey, qué es lo que Dios le dice al pueblo. La palabra de Dios, queridos hermanos, tiene un contenido profundo, cercano, pero tiene un contenido de parte de Dios.
tal como le fue señalado al rey en esta narración. Ahora Dios está llamando, Dios está recordando a este pueblo lo que Él quiere a trazar para ellos, lo que Dios quiere llamar la atención de ellos. Él dice así: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. Ahora, estas palabras que está pronunciando el profeta, que son palabras de parte de Dios, nos recuerda el pacto que Dios había hecho con Israel. No podemos olvidar que estas historias están sobre ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Cuando Dios prometió que Él sería el Dios de ellos serían su pueblo, que Dios cuidaría de ellos, pero también que Dios exigió de ellos obediencia a la ley que les había dado. Recordamos eso ya en el monte del Sinaí. Importante eso, porque nos muestra que Dios prometió siempre, por amor a su nombre, por fidelidad de Él, a este pueblo que una y otra vez se rebeló en contra del Señor. Pero aquí Dios está trayendo a memoria este pacto. Y el pueblo que está ahí regresando del exilio está recordando ese pacto. Está recordando cuando ellos leen esas palabras, inmediatamente a su memoria tiene que venirse ese pacto que Dios hizo con ellos y que se les está recordando aquí en este momento. Pero el llamado central de parte de Dios es este: si ustedes lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen. Es una expresión que es muy, muy interesante, es muy profunda, muy especial de parte de Dios. Esa fue una de las maneras como se evaluó a los reyes. Siempre que hubo un registro de un rey, al final de su vida casi que se decía si este rey había buscado o no había buscado al Señor. Una forma de mostrar una evaluación y de poder mostrar si este rey había sido conforme al corazón de Dios o no lo había sido. Pero yo quiero notar lo siguiente en este punto. Quiero notar que este llamado de busquen al Señor, cuando Él dice busquen al Señor y Él se dejará hallar, se da porque Dios ha iniciado algo. Y por eso les dije que era importante notar la presencia del profeta en esta historia. Dios comenzó una conversación con este rey. Dios comenzó una conversación con este pueblo. Dios ha iniciado una conversación contigo y conmigo. Dios muestra esta manera en la que Él actúa, en que Él habla y nos llama a buscarle a Él de todo nuestro corazón. Y luego Él dice, y entonces yo dejaré ser hallado por ustedes. Permítame decirlo de otra manera. La gracia nos impulsa a buscar a Dios. ¿La gracia de qué? La gracia de que Dios se ha acercado a nosotros y que nos ha hablado. Esta gracia nos impulsa a buscar a Dios. Y una vez en esta búsqueda, solo podemos esperar en su gracia, una vez más, que Él nos deje verle. Esto es muy necesario de entender, queridos hermanos, porque nos libra del orgullo. Te libra del orgullo a ti y me libra del orgullo a mí. Alguien dijo algo así, yo escuché o leí algo como esto. No recuerdo exactamente quién lo dijo, pero dijo algo así: los momentos de mayor piedad son los momentos de mayor vulnerabilidad al orgullo espiritual. Nosotros necesitamos reconocer que cuando venimos en ese llamado de búsqueda de Dios, este se da porque Dios nos ha llamado primero, porque Él nos ha hablado primero a nosotros. Y esta es la manera como Dios nos muestra. Dios nos llama, nosotros buscamos al Señor y entonces esperamos que Él se revele a nosotros. Nos hace depender de nuestro Señor esta comprensión. Nos hace entender que Dios es soberano sobre todas las cosas, que Él es el amo y Señor, que Él es quien se revela, que nosotros no podemos hacer nada para encontrarlo a Él, a menos que Él se muestre a nosotros. La soberanía de Dios, pero también aquí tenemos esta bella doctrina, la responsabilidad humana. Esas dos
Esas dos palabras que siempre van juntas, de que Dios es soberano, Él se deja encontrar, es Él quien se revela, quien se muestra, pero que Él también demanda de nosotros, como sus hijos, buscarlo, hallarlo a Él profundamente con todo nuestro corazón. Ahora, ¿cómo es posible eso? Podríamos preguntar. Bien, esto es posible porque Dios nos ha facultado para tal tarea. Nota que el mensaje que Dios está trayendo por medio del profeta Azarías está dirigido hacia un pueblo en particular. No es a todos los pueblos de las naciones, es a un pueblo en particular. Y este pueblo en particular es el pueblo de Dios. Por eso Dios los ha facultado. Y es lo mismo que sucede con nuestra vida hoy como hijos de Dios, que hemos sido facultados por Él para buscarlo de todo nuestro corazón. Así que no es un llamado para todos, es un llamado para aquellos que han sido tocados por el Señor, que han sido renacidos en el Señor, a quienes con quien Dios ha iniciado una conversación, con quien Dios ha enviado su mensaje. Y ese es un principio muy importante, esto de que Dios dice, búsquenme y yo me dejaré hallar. La idea es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, Él se revela a nosotros. Él no se esconde de nuestro corazón cuando le buscamos con sinceridad y con verdad. Quizá tú has tenido todo el deseo de conocer más a Dios, de buscarlo con todo el corazón, en la intimidad de tu oración, en los momentos de sumergirte en la palabra. Yo quiero darte a ti esta promesa que tenemos en la Escritura, maravillosa. Mira, por ejemplo, en Deuteronomios capítulo 4, versículo 9. Déjame mostrar solamente tres versículos en esta oportunidad que hablan acerca de este llamado en otras partes de la Escritura. Dice Deuteronomio 4, 29, pero si desde allí buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, lo encontrarás. Más adelante en el libro de Crónicas, pero en el primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, hablándole Dios a Salomón, le dice así, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele de todo corazón y con buena disposición, pues el Señor escudriña todo corazón y discierne todo pensamiento. Si lo buscas, te permitirá que lo encuentres. Si lo abandonas, te rechazará para siempre. Y quizá el texto que más recordamos posiblemente sea el que está en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice de la siguiente manera, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, y los haré volver, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Versículo 12, entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Versículo 13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La promesa de Dios, que cuando tú y yo venimos a buscar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, dice Él, yo me dejaré hallar por ustedes. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que se presenta en nuestras vidas? El problema es que nosotros muchas veces tenemos grandes intenciones en nuestra vida, pero tenemos poca iniciativa. Queremos ver a Dios, queremos ver que Dios se glorifique en nuestra vida, pero estamos más interesados en pasar más tiempo viendo películas y otra cantidad de cosas. Deseamos tener mayor comprensión de la Escritura, pero no la leemos. Queremos que Dios nos enseñe su voluntad, pero no estamos dispuestos a someternos a lo que Él ya nos ha dicho. Queremos que muchas cosas cambien en nuestra vida, pero no estamos dispuestos a invertir tiempo en la oración. Quizá podríamos resumir esto de la siguiente manera. Queremos las dádivas del Señor, pero no queremos al Señor. Y por eso el llamado de Dios al corazón, al pueblo y a nosotros hoy es: búsquenme con todo su corazón. Búsquenme con todas las fuerzas de su alma. Buscar al Señor, entonces, cuando leemos todo esto, es
que significa que Él es el objeto mayor, Él es a quien nosotros dirigimos toda nuestra atención. Nuestro anhelo es que Él se revele a nosotros. Él es lo más importante, Él es el bien mayor, Él es lo mejor que tú y yo podemos tener. Y cuando Dios le mostraba esto al pueblo, le estaba diciendo exactamente estas cosas. Tú tienes lo mejor cuando me buscas de todo tu corazón. Significa que tú y yo somos responsables de buscar al Señor. Claro que sí, Él nos llama a buscarlo. Dios da un ejemplo claro ahí en los versículos 4, cuando Él dice, este pueblo pasó por muchas dificultades, pero cuando ustedes me buscaron, cuando Israel me buscó con todo su corazón y se volvió a mí, yo me dejé hallar por ellos. Tenemos esa promesa preciosa de que Dios quiere revelarse y quiere hablar a nuestro corazón. Así que este llamado al corazón es un contenido precioso del mensaje de Dios, que Él te está diciendo a ti y a mí en este día, que Él anhela que tú y yo le busquemos con fuerza, con anhelo, con devoción, con deseo en nuestro corazón. Y eso es muy importante para nuestra vida como creyentes. Tenemos que entender y afirmar eso. Por eso el Señor le dice al pueblo en el versículo 7, pero ustedes manténganse firmes y no bajen la guardia. Importante ese llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Por último, quiero hablar del propósito de este llamado. Hemos hablado del medio del llamado, la palabra de Dios. Hemos mencionado del contenido de este llamado, pero ahora quiero mencionar acerca del propósito de este llamado. Porque a partir del versículo 8 en adelante, nosotros tenemos, y hasta el finalizar esta historia, lo que sucede en la vida de Asa y en la vida del pueblo. Cuando uno lee estas historias son momentos de alegría. No sé si le pasa a ustedes, pero cuando leemos estas historias y encontramos hombres obedeciendo al Señor, nos alegramos inmensamente en nuestro corazón. Aquí hay una respuesta de parte de este rey y de parte de este pueblo. Algo se produce en ellos, algo pasa en ellos. Y es que cuando hablamos de la palabra de Dios y hablamos del llamado que Él hace, tenemos que hablar de que ese llamado, esa palabra de Dios tiene implicaciones para nuestras vidas. Es decir, que la palabra de Dios es propositiva. Es mucho más que acumular información. Algo que, digamos, ha sucedido para mí en este tiempo, al leer todas estas historias de los reyes, historias de hombres, de mujeres, que uno queda fascinado. Yo he quedado, digamos, a veces atrapado en esto de las historias, de las fechas, de quién habló, cuál era el rey, qué rey estaba en Israel, qué rey estaba en el norte, y eso es muy importante. Pero, ¿con qué facilidad es que nosotros tendemos más a pensar en esto, en guardar información, antes que en dejar que la palabra del Señor transforme nuestro corazón, transforme nuestra vida? Y solamente la palabra de Dios puede producir un cambio profundo en nosotros. Recuerdo una frase que el pastor Miguel Núñez mencionó cuando estuvo de visita por esta ciudad el año pasado. Una frase que él dijo de la siguiente manera: no hay transformación sin revelación. Y cuando yo estaba haciendo este estudio me acordé de esa frase, pero también quise pensar en una frase, quizá colocándolo desde el otro punto, y es la siguiente, a la luz de este texto. La revelación de Dios es para transformación. No somos traídos al Evangelio. Dios no abre nuestros ojos a su palabra simplemente para adquirir un nuevo conocimiento o simplemente para adherirnos a una filosofía o a un pensamiento religioso. La palabra de Dios se nos revela para transformar nuestra vida y transformar nuestro corazón. Yo quiero resaltar esto en esta última parte de esta predicación de la siguiente manera, porque lo que Dios quiere hacer en nuestro corazón cuando Él nos llama a buscarlo es, sobre todas las cosas, a transformar nuestra vida, transformar lo más profundo de nuestro corazón. Note conmigo, por favor, y lea conmigo el versículo 12 que tenemos aquí en el capítulo 15. Dice de la siguiente manera:
Luego hicieron un pacto mediante el cual se comprometieron a buscar de todo corazón y con toda el alma al Señor, Dios de sus antepasados. Y el versículo 15 dice así: todos los de Judá se alegraron de haber hecho este juramento, porque lo habían hecho de todo corazón y habían buscado al Señor con voluntad sincera. Y Él se había dejado hallar de ellos y les había concedido vivir en paz por las naciones vecinas. Qué bello esto que sucede en la vida de estos hombres, en la vida de este rey. Algo sucedió en lo profundo de ellos. ¿Y por qué es importante esto? ¿Por qué nos resalta este pasaje, esto lo que ellos hicieron? Y especialmente nos resalta esto, el asunto del corazón de ellos, el asunto del corazón de este rey y de este pueblo. Tiene que ver porque la transformación tiene que llegar a donde se encuentra verdaderamente nuestro problema. Y el problema nuestro no es otro más que el de nuestro corazón. El profeta Ezequiel lo menciona en el capítulo 11, versículo 19. Él dice: yo les daré un nuevo corazón íntegro y pondré en ellos, hablando de Israel, un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra y pondré en ellos un corazón de carne. Nota que ya se identificaba dónde estaba el problema del hombre. Por eso este llamado tiene que ver con el corazón. Por eso tiene que ver con que lo que Dios anhela es transformar nuestro corazón, es transformar lo que hay dentro de nosotros, tu carácter, mi carácter, nuestra forma de ser, lo que hay profundamente en nosotros. Cuando miramos hacia el Nuevo Testamento, por ejemplo, Jesús dijo también en el capítulo 15, versículo 8 y versículo 9, Él también hizo mención acerca de que aquello de que todo lo que sale del hombre contamina porque sale del corazón. Lo menciona Jesús en esa oportunidad hablando con la multitud. Pero también recordemos que los evangelios nos hablan acerca de que de la abundancia del corazón, por ejemplo, habla nuestra boca. Y Jesús también hizo mención cuando dijo que ustedes habían oído decir que si ustedes cometían adulterio, recuerden ustedes, cuando se hallaban cometiendo adulterio, pero Jesús dijo: yo les digo a ustedes que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y eso muestra el problema que está en el corazón. Por eso es que tú y yo necesitamos una transformación urgente de nuestro corazón. Por eso era que Dios estaba hablando y por eso lo que resalta en este pasaje, lo importante aquí es esto de que el rey y este pueblo se habían comprometido con el Señor de buscarlo de todo su corazón y Él se había dejado hallar por ellos. Queridos hermanos, tú y yo no necesitamos cambiar prácticas, tú y yo necesitamos ser transformados en nuestros corazones. Tratar de cambiar cosas simplemente por cambiarlas. Tratar simplemente de acomodar conductas en nuestra vida para tener una mejor apariencia no nos va a llevar a nada, sino solamente al fracaso. A la larga esto será absurdo y momentáneo. Así que la meta del Evangelio, querido amigo y hermano que nos escuchas, es cambiar nuestro corazón. Porque el Evangelio viene para transformar nuestro corazón y no solamente para producir prácticas superficiales o cambiar conductas superficiales de nuestra vida. Así que es muy importante dejar eso muy claro en este texto, que lo que está notando aquí es que hubo una transformación en el corazón de estos hombres, que hubo un cambio, pero que ese cambio se originó en lo profundo de ellos, se originó en el corazón de ellos. Y eso es importante para ti y para mí, porque lo que más necesitamos es esto, que Dios transforme nuestro corazón. Ahora, dicho eso y colocando eso como la base, también tenemos que decir lo siguiente, que está en nuestro pasaje, y es que cuando hablamos del propósito de la palabra de Dios, del propósito de su llamado, sin lugar a dudas también, es que produce cambios significativos en nuestra vida que son visibles, que son tangibles. Una transformación de corazón produce transformación de vida, transformación de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos,
de lo que vivimos. Y eso lo experimentó el rey Asa. Ustedes pueden notar en la lectura del versículo 8, él hizo varias cosas. Él comenzó a derribar todas las estatuas y todos los lugares altos que habían donde se rendía culto y adoración a otros dioses. Él comenzó a hacer eso, algo que ya había comenzado a hacer, pero que en esta reforma, en este momento que él escucha la palabra de Dios, con mayor fuerza lo hace. Pero también, interesantemente, de cómo él restaura el altar del Señor, donde establece una vez más la relación con Dios, donde él establece una vez más la comunión con su Señor entre el pueblo y Dios. Eso es evidente en la historia. Hace muchas cosas él acá. Y esto nos hace pensar a nosotros, porque aquí es donde tienen lugar nuestras obras. Nuestras obras tienen lugar cuando son producidas por la transformación y por lo que Dios hace en nuestro corazón. Ahí es donde las obras realmente son hermosas. Ahí es donde Dios realmente es glorificado, donde Dios es exaltado maravillosamente. Esto de que nuestra vida es cambiada y es transformada. Aquí es evidente en ellos, dejaron sus ídolos, ellos dirigieron su atención una vez más al Señor. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Necesitamos romper con ídolos en nuestra vida. No sé qué hay en nosotros, en nuestro corazón, pero que el Señor nos habla esto, que Él viene para transformar nuestro corazón y nuestra vida y producir cambios significativos para la gloria y para la honra de su nombre, de que somos cambiados y transformados, de que hemos dejado, y el Señor nos lleva a dejar todo aquello que no le glorifica, todo aquello que no le exalta. Quizá tú has visto eso en tu vida, en tu corazón. Has visto cómo cosas han cambiado en tu vida. Quizá el trato hacia los demás, el trato hacia tu esposa, hacia tu esposo, el trato hacia tus hijos, la manera como abordas tu trabajo, la manera como miras el futuro, la manera como te relacionas con otros, la manera como te relacionas con Dios. Es evidencia de que Dios está transformando y cambiando nuestro corazón. Quería mencionar estos dos aspectos del propósito de Dios en este punto, para ir finalizando este tiempo de predicación, pensando en lo siguiente, querido hermano. Dice la palabra del Señor que ellos hicieron un pacto con Él, y ese pacto que ellos hacen se basa una vez más en el pacto que ya Dios había hecho con ellos, donde se comprometen a adorar a Dios y a buscarlo con todo su corazón, con toda la fuerza de su alma. El rey derroca a su abuela también, la quita esta imagen escandalosa que nos menciona acá. Y también él lleva las cosas que había ganado, el botín de guerra, y lo coloca en el templo del Señor. Todo esto son muestras de lo que había pasado en el corazón de este rey y en el corazón de esta nación que se comprometieron con el Señor. Pero también cuando leemos estas historias de estos reyes, es importante porque nos muestra que estos reyes, a pesar de todo, no fueron reyes perfectos. Si ustedes leen un poco más adelante, en los siguientes versículos, capítulo 16, se va a notar. Y es como que estamos leyendo estos textos y estamos alegres y tristes, pero noten que esa también es nuestra condición. De que este rey que produjo esta reforma y trajo este avivamiento por un tiempo en el pueblo de Israel, en su propia vida. En la segunda parte que nos es narrada de su historia, en el capítulo 16, nos habla de cómo tuvo un declive y cómo dejó de buscar al Señor. Y esto es necesario que el libro nos lo muestre, es necesario que el autor nos lo muestre y nos lo señale, nos lo resalte a nosotros, a nuestra vista, porque nos hace pensar que nosotros y que este pueblo necesitaba un rey verdadero. Que este rey, querido hermano, era un rey como otros que fallaron en su intento de gobernar a una nación, de conducir al pueblo a Dios, y que es también nuestra misma vida cuando fracasamos una y otra vez en buscar del Señor. Noten el anhelo cuando leemos estos textos de ser bien gobernados. El anhelo en nuestro corazón de ser bien gobernados por el Señor. Así que
yo quiero terminar este tiempo meditando en esto, queridos hermanos. Hay un llamado que el Señor nos ha hecho. Y Dios ha usado un medio que es su palabra. Y Dios nos ha hecho un llamado claro, buscarle de todo nuestro corazón y con todas las fuerzas de nuestra alma. Y que este llamado tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Transformar nuestro corazón y transformar así nuestra vida. Pero que esto solamente es posible cuando somos gobernados por el Rey verdadero, por Cristo Jesús. El propósito de estos libros es dirigirnos hacia la persona de Cristo Jesús. Estos reyes fallaron una y otra vez, pero Cristo Jesús es el verdadero Rey. Él es el que ha de gobernar con completa santidad y en completa justicia. Así que este es el llamado del Señor para ti hoy. Si tú que estás escuchando este mensaje y aún no has rendido tu corazón a Cristo Jesús como Señor y como tu Salvador, Dios quiere que este mensaje sea para ti, pero cuán necesario es que puedas venir en arrepentimiento y en fe, entendiendo que Dios ha comenzado una conversación, que Dios ha enviado su mensaje para ti, para que Él te faculte y te dé esa capacidad de poder correr y buscarlo a Él. Querido hermano, si tú estás también buscando del Señor, no olvides este mensaje. Dios nos insiste una y otra vez, porque tú y yo somos frágiles y tendemos a alejarnos una y otra vez del Señor, y necesitamos este mensaje una y otra vez. Nuestro enfoque no es amar menos el pecado, no es cómo cambiamos prácticas. Nuestro enfoque ha de ser cómo amamos más al Señor. Nuestra atención no debe enfocarse en cómo tener cambios y acciones nuevas, sino más bien cómo buscar al Señor de todo corazón y dejar que Él transforme nuestra vida por el poder y por la obra de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Bien, quiero invitarte, querido hermano, a que terminemos este tiempo orando al Señor y rogando que Él nos permita vivir en este llamado, comprender este llamado y ser transformados por Él. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta palabra, bendito Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hayas salido al encuentro? ¿Quiénes somos nosotros para que tú hayas venido a hablar a lo profundo de nuestros corazones? Padre, gracias por llamarnos a buscarte a ti. Gracias porque tú has iniciado este diálogo, porque tú, Padre, nos impulsas a buscarte y porque dependemos de que tú te reveles a nosotros. Gracias por las promesas que tenemos en tu palabra de que aquel que busca de ti con corazón sincero te encuentra, Señor. Tú te dejas hallar más bien por nosotros. Qué bello esta palabra, Señor. Padre, gracias porque lo que tú quieres hacer en nuestra vida es transformar nuestro corazón. Tú no quieres solamente que tengamos cambios de prácticas y cambios de vida momentáneos. Tú anhelas y deseas obrar en nuestro corazón para transformarnos verdaderamente. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el llamado que tú haces a cada uno de nuestros corazones. Por favor, permítenos responder a Él, Señor, con todas las fuerzas de nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, quiero terminar con estos dos anuncios. Recuerden que a las 5 de la tarde hoy tendremos nuestro tiempo de Pregúntele al Pastor. Si hay preguntas que surjan del texto, del contenido de esta predicación o preguntas de aplicación, envíanoslas por favor al chat de nuestra iglesia y a las 5 de la tarde con los pastores estaremos dando respuesta a ellas en ese tiempo tan enriquecedor donde aprendemos juntos más acerca de la palabra del Señor. Y lo segundo es que, si ustedes notarán, estamos terminando ya el libro de Crónicas y con él terminamos una historia larga sobre los reyes, unas historias que han sido muy, muy importantes, fascinantes y que nos han acompañado por un buen tiempo. Y queremos decirles lo siguiente:
Si ustedes nos escriben al siguiente número que está apareciendo aquí en pantallas, que es el número de nuestra iglesia, queremos enviarles de vuelta 3 videos cortos en los cuales ustedes van a poder ponerse al día, digamos de manera general acerca de estas lecturas. Quizá tú has estado leyendo juiciosamente, pero sea la oportunidad para entender un poco mejor lo que está pasando en estas historias. O seguramente también puede ser que tú no has leído, estás apenas conectándote, por diferentes razones no has podido leer y estás un poco desubicado. Así que también estos videos te van a ser muy útiles para poder entender mejor la historia y prepararnos para esos 2 libros preciosos que vienen a continuación en estas lecturas, que es el libro de Esdras y el libro de Nehemías. Bueno, con esos 2 anuncios me despido, que el Señor los bendiga inmensamente. Gracias al Señor por su palabra, por la predicación, por el anuncio y el llamado que nos hace permanentemente. Antes de terminar esta celebración dominical, queremos tener un momento para meditar en la palabra del Señor respecto a uno de los temas que más ha generado reflexión y tal vez ciertas preguntas en este tiempo de la cuarentena, que es la parte de la economía, cómo enfrentar las realidades económicas en estos días. Y una de las hermanas del Ministerio de Consejería ha preparado esta reflexión, esta lectura de la palabra sobre este tema. Esperamos que esto también sea de mucho provecho para ustedes. Hoy el mundo se encuentra ante una situación que jamás pensamos nos tocaría vivir. Una enfermedad ha detenido la cotidianidad a la que estábamos acostumbrados y ha cambiado nuestra realidad. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, la pandemia del coronavirus tendrá efectos devastadores sobre la economía mundial. Seguramente estos serán más intensos y obviamente distintos a los sufridos durante la crisis global en el año 2008 y 2009. La enfermedad pone en riesgo un bien público global esencial, que es la salud humana. Está impactando una ya debilitada economía mundial, que se ve afectada no solo por la interrupción de las cadenas de producción, sino también por la pérdida de ingresos y de ganancias producto del desempleo. Buena parte de las enseñanzas de Jesús hablan sobre el tema de las finanzas, y esto se debe a que es un buen indicador de nuestro verdadero carácter. Esto da cuenta de cuánto hemos permitido que el Señor transforme lo profundo de nuestro ser. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a las finanzas? Voy a permitirme leer unos cortos textos para ustedes. Deuteronomio 8, 17, 18 dice lo siguiente: No se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Por su parte, Lucas 12:15 nos dice lo siguiente: Tengan cuidado, advirtió a la gente, absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Y Hebreos 13:16 nos exhorta de la siguiente manera: No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. En estas palabras, hermanos, yo los invito a que oremos delante del Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias porque sabemos que todo cuanto recibimos viene de ti. Y precisamente porque no es fruto de nuestras manos ni de nuestro esfuerzo, es que podemos estar seguros y confiados en medio de la incertidumbre que hoy hay en el mundo. Gracias, Dios, por recordarnos que nuestra vida no depende de las circunstancias y mucho menos de los bienes materiales. Depende de tu fidelidad y misericordia. Ayúdanos, Señor, a vivir en dependencia de tu palabra, reconociendo cuán necesitados estamos de ti. Danos la sabiduría, Padre Celestial, para administrar como mayordomos tuyos lo que colocas en nuestras manos. Y sobre todo, danos un corazón generoso y sensible a las necesidades de los hermanos. Oramos por la economía del mundo,
por sabiduría para nuestros gobernantes, por la economía de la iglesia y de los hogares de mis hermanos. Confiado, Señor, te hemos orado, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Al cierre de nuestra celebración, queremos dar gracias al Señor y pedir que esta palabra sea viva esta semana entre nosotros. Y quiero orar así, rogando que el Señor produzca cambios en medio nuestro esta semana. Señor, damos gracias por tu palabra y por el tiempo, la celebración, por todo lo que recordamos este día. Te pedimos, Señor, que cada cosa que vivimos esta semana podamos recordar la grandeza tuya y el llamado que tú nos haces a nuestro corazón, a confiar en ti, a depender de ti, a humillarnos, a recordar que tú eres un Dios que se deja encontrar, no se esconde, eres un Dios cercano para nosotros. Oramos, oh Señor, que esta semana produzcas por el Espíritu Santo los cambios más profundos en nuestra manera de vivir, nuestra manera práctica de relacionarnos con las personas que estamos viviendo. Produzca, Señor, cambios en nuestro corazón para la gloria tuya, Señor, y para que sigamos en este camino de la santificación. Esto te lo pedimos y rogamos por esta bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así terminamos nuestra celebración y que el Señor te bendiga esta semana.